Hola mis niñitos y mis niñitas de tercero. Entonces este videito es para todos los que no pudieron ingresar al Zoom, así que ponga atención porque vamos a hacer un pequeño repasito con las tareas que usted tenía esta semana y vamos a explicar un poquito lo que viene la próxima semana, que vienen los gráficos de barra, ¿ya? La tarea de esta semana, ¿no es cierto?, era página 80 y 81. En ellas, por ejemplo, habían ejercicios como este que dice calcula el perímetro de la siguiente figura. Entonces, lo que usted tenía que hacer era sumar todo el contorno de la figura, porque así se saca el perímetro, ¿cierto? Tenemos que sumar todos sus lados, no se nos puede olvidar ninguno. Entonces colocamos 4, 5, 4 y 3, y eso nos da 16 centímetros, ¿ya? Entonces, hay otros ejercicios parecidos a ese. Usted tiene que hacer toda esa hoja completita solito. Acuérdese, sumar bien. ¿Ya? Si no lo logra hacer mentalmente, trate de hacer ahí en los cuadritos que están ahí, haga la sumita, pues la puede hacer hacia abajo, hacia el lado, como le resulte mejor a usted. Entonces, va a tener ejercicios de cálculo de perímetro. Entonces, ¿qué había que hacer? Sumar todos los lados. Vamos a sumar el 10, me da 17. 17 más 8 me da 25. 25 más 7 me da 32. Entonces, usted va completando ahí su ejercicio. Entonces, usted haga los otros solitos, ¿ya? Ya sabe cómo hacerlo. Solo hay que sumar. Luego en la página 81 había que hacer lo mismo, pero además había que hacer otra cosa, había que medir los lados de la figura. Yo en la tarea le puse correcto a todos los que me mandaron la tarea y le sumé el perímetro solamente, pero no le medí yo si había medido bien o estaba erróneo, porque yo no tengo el libro físico, tengo solo el libro digital, entonces no iba a saber nunca cuánto medía cada lado. Pero usted lo va a revisar. ¿Cómo lo va a revisar? Recuerde que cuando usamos la regla, nosotros partimos del número 0. De ahí parte usted, no parte del 1. Fíjese en el ejemplo, ahí tenemos una regla y tenemos un lápiz. El borde del lápiz, la parte de abajo está en el 0. ¿Se fija? Ahí parte. Y ahí usted ve cuánto mide ese lápiz. ¿Cuánto mide ese lápiz? Mide 14 centímetros. Entonces, recuerde, debe partir del 0 siempre, ¿ya? Mire el ejemplo. En la página 81, por ejemplo, había un triángulo. Entonces, usted pone su reglita en el borde de la esquinita ahí del triángulo, ve que mi 0 está justo en el puntito del vértice del triángulo, y ahí usted mide y coloca cuánto mide su triángulo, ¿ya? Ese es un ejemplo. A usted le va a medir a lo mejor con la regla mucho menos, ¿ya? Ese es un ejemplo del triángulo que yo puse. Entonces, usted coloca que ese lado mide, no sé, 8, el otro mide 9, el otro mide 7, usted va poniendo las medidas, lo suma y coloca el perímetro. ¿Ya? De eso se trata la página 81. Dijimos que cuando tenemos una figura regular, estamos hablando de una figura que tiene todos los lados iguales. Ese se llama pentágono, porque tiene 5 lados, ¿ya? Entonces, usted cuando solo tiene un lado y es regular, lo que puede hacer es colocar 2, 2, 2, 2 en todos los lados, ¿ya? La misma medida que usted tiene, la repite en todos los lados porque es una figura regular. Y tiene dos opciones. Puede sumar todos los lados como lo estábamos haciendo o puede usar la multiplicación si se sabe las tablas. Por ejemplo, aquí hay 5 lados, por lo tanto podemos usar la tabla del 5. 5 por 2, porque cada lado mide 2, le va a dar 10. O puede sumar el perímetro como lo estábamos haciendo de todas las medidas. Entonces, esta figura se llama hexágono porque tiene 6 lados. Entonces podemos sacar el perímetro multiplicando 6 por 4 o sumando 6 veces el 4. Y vamos a obtener el mismo resultado. ¿Ve? 24. En una figura irregular no podemos hacer eso. Ahí tenemos que fijarnos e ir sumando todos los lados. 6 más 4 me da 10. 6 más 4 me da 10. 10 más 10 me da 20 centímetros. ¿Ya? Y ahí tendría usted la figura. Próximo lunes se vuelven a mandar guías, ¿cierto? Pero ya empezamos con otro contenido que se llama gráficos de barra y pictogramas. Es un contenido muy entretenido porque ahí tenemos que dibujar barritas, hacer encuestas, llenar tablas. Es más divertido. Esto pertenece a una ciencia que se llama estadística, que es la ciencia que nos
permite recolectar la información, clasificar los datos, ordenarlos, representarlos para luego analizarlos y tomar decisiones. Una de las encuestas más importantes que tuvimos todos los chilenos este año fue la Constitución, donde nos preguntaron, ¿quiere Constitución o no quiere Constitución? ¿Ya? Entonces, ahí fueron recolectando los datos, hicieron la encuesta a todos los chilenos y se analizaron los datos y se dieron cuenta que la mayoría de los chilenos quieren una Constitución. Entonces, para eso nos sirve, ¿no es cierto?, la estadística, ya para obtener datos de una encuesta y tomar decisiones. Por ejemplo, usted muchas veces ha hecho esto, lo ha hecho cuando elige al mejor compañero, a la reina o al rey de su curso. La profesora va tomando, preguntando por quién quiere votar usted, y ella va haciendo las rayitas, ¿no es cierto? Aquí esta señorita hizo una encuesta y preguntó, ¿cuál es tu colación favorita? ¿O cuál de las siguientes colaciones prefieres? Y les dio 4 opciones: manzana, sándwich, yogur y nueces. Y cada niño fue diciendo su opción. Dijo, a mí me gustan las nueces, a mí el sándwich. Entonces ella fue anotando las rayitas. ¿Qué tiene que hacer usted cuando tiene esto? Tiene que contarlo, pues. Cuenta las rayitas, cuenta las rayitas de las manzanas, de los sándwiches, del yogur y de las nueces. Y con esto podemos contestar preguntas. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuál es la colación que menos prefieren los niños, ¿usted qué me va a decir? Las nueces, ¿cierto? Porque es el que tiene menos preferencias. A esto nosotros le llamamos tabla de conteo. ¿Por qué? Porque estamos contando las preferencias de las personas. Los gráficos de barra simple permiten visualizar entonces esta información de una manera distinta. O sea, todo lo que yo tengo en esa tabla yo lo podría convertir en un gráfico de barra. ¿Cómo vamos a hacer un gráfico de barra? Bueno, necesitamos algunas cosas, por ejemplo, un papel cuadriculado para poder hacer las rayitas más derechitas, un lápiz y una regla. Entonces, la próxima semana va a necesitar una reglita usted, porque papel cuadriculado usted tiene el cuaderno para trabajar y un lapicito o lápiz de colores para que le queden bonitos también sus gráficos. Miremos este ejemplo. Tenemos una profesora que está tomando la opinión de los niños. Seguramente la profesora preguntó, ¿cuál es tu color preferido? Entonces, si usted se fija, ahí la opción de azul fue 5, de rojo fue 8, de verde fue 4 y de crema fue 6. Eso nosotros contamos las rayitas, ¿no es cierto?, en nuestra tabla de conteo para después poder analizarlo. A esto le llamamos frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se muestra una preferencia. En este caso, la frecuencia o preferencia del azul fue 5, la del rojo fue 8, la del verde 4 y la del crema 6. La tabla de frecuencia nos permite analizar los resultados y representarlos en un gráfico. Ya, entonces, esta información, acuérdense que el azul tiene 5, el rojo 8, el verde 4 y el crema 6, lo llevamos a estas líneas que se llaman eje X, que es el horizontal, y eje Y, que es el vertical. Este gráfico tiene que tener un título, tiene que tener conceptos y tiene que tener un patrón numérico, ¿ya? ¿Se acuerda el patrón numérico? Puede ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, pero tiene que tener un patrón numérico. Y recuerde, donde se juntan las dos líneas, ahí tiene que estar el 0. No se nos puede olvidar. Entonces, hagamos nuestro gráfico. Si yo hago el gráfico, quedaría así. Mire, fíjese. El 0 está donde se juntan las líneas y después viene el 1. 1, 2, 3, 4. Entonces mi patrón numérico va de 1 en 1. Fíjese dónde llega el rojo. El rojo está en el 8 porque hubieron 8 preferencias. Entonces usted dibuja la barrita hasta donde llega su patrón o el número de preferencias. El verde, fíjese ahí, llega al 4. El azul llega al 5, que era su preferencia, y el crema llegó al 6. ¿Ya se fija? Tengo título, tengo los conceptos abajo, que son azul, rojo, verde, crema, tengo mi patrón numérico y mis barritas. Entonces, mis niñitos, fíjense, aquí hay otro gráfico. Aquí no está el 0, pero nosotros podemos mentalmente pensar que ahí está el 0, porque fíjese, 0, 5, 10, 15. Mi patrón numérico está
Correcto, ¿cierto? Va de 5 en 5. Si a mí me preguntan cuál fue el juguete preferido de los niños, ¿usted qué va a responder? Las pelotas, ¿cierto? Porque es la barrita más grande. Y las que tienen menos preferencia siempre va a ser la más chica. En este caso, el juguete que menos le gusta son las muñecas. Y recuerde, ahí donde está los dos ejes, tiene que ir el 0, ¿ya? No se le olvide nunca. Y después comienza usted el patrón numérico. Fíjese aquí. Este gráfico tiene algo malo. ¿Se dio cuenta? Porque mire, alguien empezó a contestar las preguntas acá, pero las preguntas no están bien porque nuestro gráfico está mal. Si el gráfico está mal, las respuestas van a estar mal. Entonces, mire, tendríamos que tener el 0. Después sigue 10. Después sigue 15. Después 20. El patrón numérico está incorrecto. Porque si fuera de 10 en 10, diría 10, 20, 30. Pero no. Pusieron 10 y después pusieron 15. O sea, o es de 10 o es de 5. Como que están confundidos. Usted tiene que elegir un patrón, uno. O lo hace de 10 en 10 o lo hace de 5 en 5. Pero no puede poner patrones mezclados porque estaría incorrecto. Entonces, mis niñitos, los invito a seguir trabajando. Próximo lunes en la clase vamos a hablar de los pictogramas, que es súper entretenido porque es con monito, ¿ya? Y ahí hay que buscar una clave para saber la información. Entonces, haga la tareita, mándemela y nos vemos el próximo lunes para ver los pictogramas. Un abrazo, nos estamos viendo.